El Café del Fotógrafo, episodio 48. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Café del Fotógrafo, un podcast en el que hablamos de todas esas cuestiones, ideas, charlas o conversaciones que suelen surgir cuando se unen un grupo de fotógrafos para tomar un café tras una sesión de fotos. Soy José Barceló, soy fotógrafo y bueno, aquí estoy para cualquier cosa que necesitéis relacionada con el mundo de la fotografía, me la podéis hacer llegar, me podéis preguntar lo que haga falta, me podéis preguntar cualquier cosa relacionada con el podcast, relacionado con los cursos o relacionado con lo que sea que tenga que ver con la fotografía. Bueno, pues aquí estamos, un miércoles más, hablando de material fotográfico, hablando de filtros de fotografía. Concretamente, hoy os quiero hablar del uso y abuso de los filtros polarizadores. Pero antes, bueno, acordaros que podéis mandarme vuestras preferencias sobre los cursos que vamos a poner en marcha cuando terminemos los dos que tenemos activos, los dos en los que estamos añadiendo una clase semanal. Ya sabéis que tenemos una clase los lunes del curso de nivel 2 y una nueva clase los viernes para el curso de pricing en fotografía. También, bueno, os quería avisar de que tenéis el vídeo con el comentario de esas fotos que me fuisteis mandando el mes pasado para el reto mensual de fotografía minimalista. Tenéis el vídeo en el canal de YouTube en el que os voy comentando pues, las cosas que creo que son interesantes para cada una de las fotos que he seleccionado. Ya sabéis que los autores y las autoras de las fotos seleccionadas ya tienen su cupón de descuento de esos 3 primeros meses gratis de acceso a los cursos online de josebarcelo.com. ¿Y cómo podéis hacerlo para llevaros un cupón como este? Pues podéis hacerlo, mandarme las fotos para el reto de este mes. ¿De qué iba, que os comentaba a principio de semana, el reto mensual? Pues de fotografía gastronómica. Concretamente, más que fotografía gastronómica, era fotografía bajo el tema comida. Entonces, antes de final de mes me tendríais que mandar tantas fotos como queráis y yo lo que haré será seleccionar las fotos que me hacéis llegar y meterlas, las seleccionadas, en un vídeo de YouTube a principios de marzo comentando pues lo que me parece de cada una de esas fotos. Ya sabéis que las podéis subir a cualquier plataforma, a Dropbox, a WeTransfer, al Google Drive, donde sea. Y me podéis mandar el enlace a esas fotos desde el formulario de contacto que encontráis en josebarcelo.com/contacto. El mismo formulario del que me podéis hacer llegar preguntas, dudas, sugerencias, lo que sea que haga falta. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata, cómo funciona, qué peligros tiene y cuándo conviene y cuándo no conviene utilizar el filtro polarizador. ¡Vamos allá! Bueno, pues vamos a ver qué son estos filtros de fotografía que se llaman filtros polarizadores. Pues bueno, lo que lógicamente, como os estoy diciendo, son filtros de fotografía y por lo tanto se van a poner frente al objetivo, como cualquier otro filtro que utilizamos. ¿Qué ocurre con estos filtros? ¿Por qué os digo que incluso hay un abuso, ¿no?, sobre estos filtros? Se trata de unos filtros que se recomiendan mucho, incluso aunque no sepáis utilizarlo, ¿vale? Me encuentro con que muchos alumnos de Mallorca Fotográfica vienen a un curso de iniciación, se acaban de comprar la cámara, pero incluso ya vienen con un filtro polarizador colocado y lo llevan siempre puesto simplemente porque les han dicho que mejoran mucho las fotos o que mejoran el resultado o los colores en las fotos. Y es verdad, van a mejorar algunas fotos, van a mejorar algunos colores, pero también tienen sus inconvenientes y eso es algo de lo que os quiero hablar hoy también. Entonces, mi consejo es que aprendáis a utilizarlo, aprendáis a qué efectos tienen y valoréis antes de hacer cualquier foto si realmente merece la pena ponerlo o no ponerlo. Y sobre todo, aprender de qué se trata antes de compraros un filtro polarizador. Si ya lo tenéis, pues genial, empezaréis a utilizarlo desde hoy mismo y os voy a enseñar a utilizarlo a continuación. Entonces, primero de todo, ¿qué son o cómo son los filtros polarizadores? Los filtros polarizadores son unos filtros que si los miráis a simple vista vais a ver que oscurecen un poco, pero nos dejan ver, ¿vale? Nos dejan ver a través de ellos. No son filtros tan oscuros como para que parezcan opacos. Entonces, se trata de unos filtros que tienen una especie de doble montura. Por una parte tienen un anillo, que es el que tiene la rosca y el que va a ir fijado a la parte frontal del objetivo. Pero luego, por otra parte, tienen otro anillo, que sería la montura que soporta el filtro,
y se trata de un anillo que queda libre, ¿vale? Los dos anillos van unidos, pero uno quedará fijo, se quedará sujeto al objetivo y no va a girar, pero luego el anillo que sí que aguanta el filtro va a poder girar, va a poder rotar. Con lo cual, eso es lo que vamos a tener que hacer a la hora de utilizar el filtro polarizador. Girarlo hasta conseguir el efecto deseado. Ahora iremos a ello, ¿vale? Entonces, ¿qué efecto tienen? ¿Qué efecto estamos buscando cuando compramos y queremos utilizar un filtro polarizador? Lo que hacen es polarizar la luz, ¿vale? ¿Y qué es eso de polarizar la luz? Ahora lo veremos. Al final es el mismo efecto que tienen las gafas de sol polarizadas, ¿vale? Que se están poniendo muy de moda, o hace unos años ya que se están poniendo de moda y nos dicen pues que eliminan reflejos, que se ve todo como más bonito y demás, ¿no? Pues al final eso es lo que hacen los filtros polarizadores. Pero la verdad es que, a ver, por lo menos mis gafas de sol son polarizadas y no me acaban de ir demasiado bien. No sé en vuestro caso si tenéis gafas de sol polarizadas, si se ve bastante bien todo o se ve peor que si no estuviesen polarizadas, ¿vale? Pero al final, bueno, la cuestión, ¿qué notaremos cuando pongamos un filtro que polarice la luz? Lo que van a hacer ese filtro polarizador es eliminar los reflejos, por una parte, y saturar los colores por otra. Cuando digo eliminar los reflejos, realmente lo que hacen es disminuir los reflejos, ¿vale? No esperéis que os pongáis delante de un espejo, pongáis un filtro polarizador y de repente os acabáis de convertir, no sé si son los vampiros, ¿no? Que no se ven reflejados en los espejos. Pues no, disminuyen los reflejos sobre cristales, disminuyen los reflejos, por ejemplo, en la chapa de un coche, disminuyen los reflejos en todas partes, menos en superficies metálicas. Entonces, por ejemplo, en una carretera, pues muchas veces las carreteras, sobre todo si están un poco desgastadas, es como que en lugar de ver el color gris oscuro de la carretera, brillan mucho y quedan carreteras bastante blanquecinas, ¿vale? Pues con el filtro polarizador eliminaríamos ese reflejo. Luego, por ejemplo, eso en unas gafas de ver, ¿no? Pues podríamos eliminar en cierta medida los reflejos que se vean en esas gafas. Bueno, ya os pondré más ejemplos, ¿vale? Pero la idea es esa, que van a disminuir los reflejos, pero no eliminarlos. Y luego, por otra parte, gracias a esa eliminación de los reflejos y, por decirlo de alguna forma, a eliminar la parte blanca de la luz, ¿vale? Aunque no sea no sea técnicamente correcto la descripción que os estoy dando, lo que vamos a notar es que saturan los colores. Y se nota mucho, por ejemplo, en un cielo azul, ¿vale? Si tenéis un cielo azul al mediodía o si durante el día, vais a tener ese cielo, y en cuanto pongáis el filtro polarizador notaréis que se vuelve en un azul muy intenso, un azul muy oscuro, ¿vale? Con lo cual también puede ser un efecto que busquemos. ¿Cuándo van a tener más efecto? ¿Cuándo se van a notar más los efectos de esos filtros? A la hora de eliminar los reflejos, se van a notar mucho, se van a eliminar mucho más los reflejos, se van a disminuir mucho más cuando esos reflejos lleguen pues alrededor de 30 o 45 grados. Es decir, cuando nosotros encuadremos la superficie que estamos fotografiando, que nos está dando esos reflejos, un poco en diagonal. Si vosotros os ponéis, por ejemplo, frente a un escaparate, pues prácticamente no vais a notar ningún efecto de eliminación de reflejos. En cambio, si lo cogéis con un poco de perspectiva, lo cogéis un poco en diagonal, pues entonces sí, ¿vale? Ya os digo, más o menos en un ángulo de 30-45 grados. A la hora de saturar los colores, la luz que más se va a notar, o los colores que más se van a notar que se saturan, o más vamos a notar que se saturan los colores, es cuando la luz nos llegue a 90 grados. Eso suele ocurrir pues cuando está amaneciendo o cuando está atardeciendo, si tenemos el sol a nuestra izquierda o a nuestra derecha, y nosotros disparamos pues normalmente hacia el norte o hacia el sur, ¿vale? Depende de la época del año, de dónde se esté poniendo el sol. Y luego cuando el sol sube tanto que está justo sobre nuestras cabezas, ¿vale? En esos casos tendremos la luz que nos incidirá a 90 grados y será cuanto más notaremos la saturación de esos colores. De forma más práctica, ¿vale? ¿Qué efectos vamos a ver? ¿Qué efectos vamos a notar? Pues, por ejemplo, os decía, en un cielo azul van a saturar ese color azul, van a incluso oscurecer un poco ese cielo azul. Queda muy chulo el efecto cuando tenéis uno de estos cielos con nubes, sí, que no es un cielo totalmente cubierto, lógicamente, sino que hay varias nubes sueltas en el cielo.
pues queda muy guay utilizar el filtro polarizador porque hace que ese cielo se oscurezca más, las nubes mantienen la misma luminosidad, con lo cual ganamos muchísimo volumen y muchísimo contraste en ese cielo. También viene muy bien a la hora de fotografiar vegetación, ¿no? Árboles, plantas y demás. ¿Por qué? Porque muchas plantas tienen una especie de capa de cera sobre las hojas que lo que hacen es que esas hojas brillen mucho. Entonces, si utilizamos un filtro polarizador, lo que notaremos es que eliminan ese reflejo y notaremos o veremos las hojas de un color verde mucho más intenso. En el caso también de, por ejemplo, estar fotografiando playas paradisíacas, ¿vale? Os podéis encontrar que si las fotografiáis durante el día, tenéis un agua muy azul, con esos colores turquesa tan intensos, pero que cuando vais a hacer la foto no quedan tan intensos como esperabais. Sin embargo, cuando ponéis el polarizador y lo rotáis hasta que veis ese efecto, vais a ver como hay un punto en el que vais rotando y desaparece el reflejo del cielo, ese reflejo blanquecino sobre el agua. Y lo que conseguís es que el agua turquesa, esa agua azul con ese color tan intenso, llama mucho más la atención. Ocurre lo mismo en ríos, en lagos, ¿vale? Siempre que haya superficies de agua va a pasar exactamente lo mismo. Si vais a fotografiar, por ejemplo, un escaparate o vais a fotografiar un reloj, pues lo que vais a conseguir es eso, ¿no? Que si lo fotografiáis con un cierto ángulo, vais a conseguir disminuir los reflejos sobre esos cristales. También es interesante utilizarlos los días después de llover, o incluso mientras está lloviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque las superficies se mojan, aumenta mucho la saturación de los colores, ¿vale? Aumenta mucho la saturación del color de todas las cosas, pero la misma lluvia hace que las superficies mojadas reflejen mucha luz, con lo cual no se ve mucho esa saturación. Sin embargo, si ponéis un filtro polarizador, lo que conseguimos es que eliminamos esos brillos de las superficies mojadas y se ven los colores muy saturados. De la misma forma, pues para fotografiar coches, para fotografiar gafas o personas, hacer un retrato de alguien que lleva gafas, pues nos puede venir bien para eliminar en cierta medida los reflejos. También es interesante utilizarlos cuando hacemos, por ejemplo, una reproducción de un cuadro en el que se han utilizado pinturas más bien brillantes, ¿vale? Pues lo que conseguiríamos también es eliminar esos reflejos de esas pinturas. ¿Cómo los utilizamos? ¿Vale? Cuando cogemos un filtro polarizador, si ya tenemos claro que queremos utilizarlo, ¿qué vamos a hacer para utilizarlo? Pues lo primero, lo que os recomiendo es, como el efecto a simple vista ya se nota, en lugar de andar poniendo y quitando filtros y demás, es que cogéis el filtro, apuntéis a lo que queréis fotografiar y a simple vista miréis con vuestros ojos a través de ese filtro y vayáis girando el filtro, vayáis haciéndolo rotar para ver si realmente se nota el efecto que pensáis que va a tener el filtro. Entonces, primera cosa que deberemos hacer una vez que hemos confirmado que sí que nos gusta el efecto. Lo primero que tenéis que hacer es, si lleváis un filtro ultravioleta, eso siempre, utilicéis el filtro que utilicéis, si lleváis puesto un filtro ultravioleta, mi consejo es que lo quitéis. ¿Por qué? Porque sea mejor o sea peor ese filtro, al final lo que va a pasar es que vais a acumular filtros delante del objetivo y lo que vais a hacer es estar acumulando posibilidades de que empeore la calidad de imagen. Con lo cual siempre quitamos el filtro ultravioleta y luego sí que podemos poner el polarizador. Lo que haremos será montarlo por esa rueda que os decía que tenía, por ese anillo que decía que tenía, que iba a ir fijo al objetivo. Y entonces, una vez que ya lo tenemos puesto, me da lo mismo si lo hacéis a través del Live View o a través del visor, lo que hacéis es ir girando el filtro hasta que veis el efecto que realmente estáis buscando. Os tenéis que fijar sobre todo en eso, en los cielos azules, en las superficies reflectantes, para ver que realmente os está quitando los reflejos o bien os está saturando los colores como pretendéis que lo haga el filtro. Entonces, bueno, cuidado con los objetivos que al enfocar lo que hacen es girar la parte frontal del objetivo, ¿vale? Sobre todo estos objetivos que os vienen con los kits de las cámaras, ¿vale? El típico 18-55, que lo que hace es girar la parte frontal del objetivo cuando enfoca. Cuidado con eso, ¿por qué? Porque si giráis el filtro hasta que realmente queda el efecto que estáis buscando y luego enfocáis, al enfocar va a girar la parte frontal del objetivo y os va a descuadrar el efecto del filtro. Entonces, en ese caso, lo que os recomiendo es enfocáis, tenéis la foto enfocada,
giráis el filtro hasta que veáis el efecto que queréis y luego, como ya no vais a tocar más el objetivo ni el filtro, paséis a enfoque manual, a MF, ¿vale? O a Manual Focus, llamadlo como queráis. Entonces, de esta forma luego podréis hacer la foto, la cámara ya no intentará enfocar y ya no os va a mover el filtro. Ojo también cuando lo tenéis todo colocado, estáis haciendo la foto, veis el efecto que queréis con el filtro y de repente decidís que queréis un encuadre vertical. Entonces lo que hacéis es girar la cámara 90 grados. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando giréis la cámara 90 grados, el filtro va a dejar de tener efecto. Con lo cual tenéis que volver a girar el filtro hasta que volváis a tener el efecto que estabais buscando. Vais a tener que recolocar el filtro. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que estos filtros quitan luz, ¿vale? Por eso no os recomiendo tenerlos siempre puestos. Aunque el efecto que vayáis a conseguir pueda ser muy bonito, pueda ser muy interesante, os pueda gustar mucho, ¿vale? Como son filtros que nos quitan luz, lo que os recomiendo es solo utilizarlos en los casos en los que realmente os parezca interesante el efecto que estáis buscando, ¿vale? Tened eso en cuenta, tanto al pasar el encuadre de horizontal a vertical o de vertical a horizontal, tened en cuenta que tenéis que recolocar el filtro, porque eso es un error típico, ¿vale? Cuando utilizamos estos filtros. Y luego, cuidado con lo de llevarlos siempre puestos. Si os tenéis que comprar un filtro polarizador, ¿qué tenéis que tener en cuenta? Pues al igual que con todos los filtros, el diámetro del filtro, ¿vale? Para que se adapte a los objetivos con el que vayáis a utilizarlo. Acordaros que existen esos anillos adaptadores. Y luego tener en cuenta, ya realmente son difíciles de encontrar los filtros de polarización lineal, pero bueno, si justamente lo encontrarais, mejor optar por filtros de polarización circular. Normalmente los mismos fabricantes ya nos indican que son filtros de polarización circular poniéndonos las siglas CPL, ¿vale? Con lo cual os da una pista de si realmente es un filtro de polarización circular o lineal. No os recomiendo, repito, los de polarización lineales, ¿vale? Siempre optad por los de polarización circular. Si optar por unos filtros circulares o cuadrados no tiene nada que ver con lo que os acabo de comentar de la polarización circular o lineal. Existen filtros circulares y filtros cuadrados. Entonces dependerá de si utilizáis portafiltros para utilizar filtros cuadrados o no. Aquí sí que es una cuestión más de gustos que otra cosa. Y luego la calidad del filtro, pues lógicamente como siempre, tiene que ir acorde con la calidad del objetivo con el que vayáis a utilizarla. ¿Vale? Os dejo en las notas del programa una serie de enlaces a los filtros según las distintas gamas, para que podáis elegir un poco en función de vuestras necesidades. Os dejo además en las notas del programa un vídeo en el que os enseño el efecto visual que tienen, ¿vale? Es un encuadre en el que aparece una barca, aparece el cielo y aparece el mar. Y vais a ver cómo satura el color del cielo y además satura el color elimina los reflejos sobre el mar. Os daréis cuenta que a medida que va girando el filtro, ¿vale? Aparece una especie de degradado. Ese es un error también típico a la hora de utilizar esos filtros con objetivos angulares. ¿Qué ocurre? Que cuando rotamos esos filtros vemos como la parte que están polarizando la luz es más pequeña que el campo visual que tiene el objetivo. Y lo que ocurre es que nos aparecen una especie de zonas más oscuras en el cielo que otras. Esto visualmente hay gente a la que le gusta, ¿vale? Pero realmente a nivel técnico se consideraría un error. ¿Cómo podemos solucionarlo? Pues o bien utilizando encuadres un poco más cerrados, o bien se soluciona con encuadres verticales, porque lógicamente el cielo que abarcamos con un encuadre vertical es mucho menor. En el caso de que queréis hacer el encuadre horizontal y además con el campo visual muy amplio de un gran angular, lo único que podéis hacer es pues asumir que vais a tener esa polarización, ese degradado en el cielo, ¿vale? Esa polarización solo en una determinada zona del cielo y luego utilizar pues Lightroom mismo para intentar compensar ese cielo y que no se note tanto ese degradado en la polarización. El filtro polarizador es muy interesante porque los efectos que conseguimos no los podemos conseguir o son prácticamente imposibles o muy difíciles de conseguir con el retoque tanto en Lightroom como en Photoshop como en cualquier otro programa, ¿vale? Por eso sí que son filtros que os recomiendo que si os gusta el efecto los utilicéis, los pongáis en práctica, aprendáis a utilizarlos bien, ¿vale?
Y que bueno, ya os digo que creo que los disfrutaréis mucho y que conseguiréis mejorar mucho vuestras fotografías en algunos casos con este filtro. Y hoy, bueno, antes de acabar el episodio, me gustaría pediros que justo cuando acabéis el episodio, cuando tengáis un momento, le deis sobre el botoncito de compartir que tenéis en la aplicación del podcast, lo mandéis a esos grupos de fotografía que seguro que muchos de vosotros tenéis en WhatsApp y por favor compartáis el podcast con todos vuestros amigos y vuestros conocidos. Me estáis ayudando muchísimo a difundir al podcast y quiero aprovechar antes de acabar el episodio para agradeceroslo. De la misma forma que me gustaría agradeceros que os estéis suscribiendo a los cursos, pese a que se trate de un proyecto joven. Con la suscripción no solo tenéis acceso a todas esas clases y contenidos premium, sino que también a los recursos para fotógrafos que os voy dejando en cada una de las clases y además hacéis que cada día esto sea un poco más sostenible, tanto el podcast como los vídeos públicos también del canal de YouTube. Bueno, muchísimas gracias una vez más por todo lo que me aportáis y me ayudáis cada día a través de los comentarios, las reseñas de 5 estrellas, los me gusta y los mails con vuestras opiniones. Mañana me volvéis a tener aquí, como siempre, a las 7 de la mañana. Sea, como siempre, gracias por estar al otro lado, mucho ánimo y a disfrutar.